Seguimos en La Gaceta, ya estamos nuevamente en el living de entrevistas, como les habíamos anticipado, con dos invitados que quedaron envueltos en medio de una de las grandes polémicas de las últimas semanas que tienen que ver con un caso triste, complejo, complicado y que pone de protagonistas a cuestiones que son centrales como sociedad, pero que también dejaron de costados a quien realmente debería ser lo que es esta nena de 11 años. Pero ya vamos a hablar de ello, Gaby. Sí, también cómo el debate por la legalización del aborto se ha colado en otro tema que es la interrupción legal del embarazo, ¿no? Así es. Pero bueno, presentamos Sí, a claro nuestros que invitados. estamos con el doctor Gijena y la doctora Uset, quienes han sido protagonistas en las últimas semanas y han tenido inclusive repercusión nacional porque son los profesionales que han intervenido en este procedimiento a la niña de 11 años en el hospital Eva Perón, ¿eh? Así es, y ahora con una denuncia por parte de colegas suyos que sostienen, que creen que por un grupo, por abogados, pero impulsada la denuncia por médicos. colegas, por médicos, que entienden que ustedes de alguna manera incumplieron con sus deberes y por otro lado que incurrieron en un delito. ¿Qué opinión les merece a ustedes esta denuncia de la que fueron objeto? Bueno, yo creo que los colegas entienden mal y que los abogados que presentan esta denuncia están en una aventura jurídica absolutamente disparatada. La verdad que no puedo comprender, no puedo salir del asombro todavía del día de ayer, que cuando me comunicaron la noticia de que había una presentación de una denuncia por homicidio calificado. Nosotros actuamos primero bajo el pedido de las autoridades ministeriales, claro, que al no poder conseguir profesionales que actúen en el sistema público para que realicen una interrupción legal del embarazo. O sea, estamos hablando de eso. Claro, la legal famosa porque está en la ley, una claro. ILE, Sí, exactamente. lo aclaramos porque por ahí se habla con algunos términos nosotros mismos, los periodistas, y no se entiende. Claro. Es lo que se llama con esta sigla ILE, que es la interrupción legal del embarazo, que está avalada por el Código Penal de la Nación. Exactamente, desde 1921. Desde 1921. Esto es una norma que, bueno, nuestros legisladores allá por 1921 evidentemente tenían una cabeza bastante más progresista que la que tienen el grupo este que hace la denuncia, porque, bueno, veían que ante determinados causales que están absolutamente estipulados en el Código Penal argentino, claro, se podía acceder a una interrupción legal del embarazo. Y bueno, era el caso absoluto de esta niña, o sea, una nenita de 11 años, violada, embarazada, que venía solicitando la interrupción legal del embarazo según trascendidos judiciales desde hacía varias semanas atrás, y que la justicia había obstaculizado. Justamente la justicia, la misma fiscal interpone un recurso para que se impida la interrupción legal del embarazo y casualmente la denuncia se presenta ante esta fiscalía. Yo calculo que Estamos hablando de la fiscal Giannoni. Yo calculo que la fiscal Giannoni, que es una profesional absolutamente formada y con una capacidad absoluta para manejar la justicia, va a tener la inteligencia suficiente como para desestimar esta denuncia disparatada y que, bueno, esto quede en una anécdota de un grupo de trasnochados que quieren estar por encima de la justicia y encima del Código Penal argentino. Pero esta misma fiscal, según dijo la misma ministra de Salud acá en este living, había sido la que había de alguna manera advertido a los médicos de la institución para que no llevaran adelante este procedimiento, ¿no? Por eso es lo que yo digo. La fiscal que impide o que obstaculiza que se realice la ILE es ahora la que tiene que llevar adelante una acusación en nuestra contra. Entonces, evidentemente, ya hay un prejuzgamiento por parte de esta fiscal de nuestro accionar. Entonces yo entiendo que ella no puede estar. O sea, más allá de eso y de la denuncia, como ustedes bien lo manifestaban, la misma ministra acá en este living manifestó en una entrevista realizada por Gaby y por quien les habla, que ella los convocó a ustedes para que realicen la intervención médica. Sí. Pero más allá de eso, de estas denuncias y demás, ¿ustedes se sienten que cometieron un acto contrario a lo que le marca la profesión o a lo que marcan las leyes? O más allá de eso, a lo que les marca su conciencia, ¿ustedes creen que hicieron algo fuera de lo que les marcaba la corrección de su profesión, de su conciencia? Yo lo volvería a hacer. O sea, el que llevó adelante la práctica fui yo. O sea, a mí
me llama el viceministro Bigliocco y después la ministra, y me pide, ya que Cecilia es objetora de conciencia, entonces me pide si yo podía formar un equipo para llevar adelante la interrupción legal del embarazo, que era lo que estaba solicitando la niña, la familia, eso está por escrito. Había una jueza que había determinado que se lleve adelante el procedimiento, por lo tanto actuamos bajo la ley. Había que devolverle a esa niña un poco de tranquilidad, había que permitirle el acceso a lo que le corresponde por derecho, que era interrumpir esto. A ver, esto después se empezó a discutir que por qué fue una cesárea, que por el aborto y qué sé yo. Bueno, si se hubiese interrumpido el embarazo allá por la semana 16 cuando se diagnostica, y sí se podría haber hecho una interrupción medicamentosa del embarazo. Ahora, una niña vulnerada absolutamente, no solamente en sus derechos, sino en su estado psicológico, con una fragilidad emocional tremenda, someterla a una nueva tortura medicamentosa con un embarazo de 23 semanas aproximadamente, que le llevaría aproximadamente unas 72 horas de una medicación que le genera dolor, contracciones uterinas, sangrado, para que termine en una expulsión parcial probablemente del feto y deba ser sometida a una maniobra instrumental. Bueno, esa fue la razón por la que se indicó una microcesárea, por lo avanzado de la edad gestacional. Y llegamos a esta instancia justamente por todos aquellos que obstaculizan el acceso a los derechos. Ahora, doctora, acaba de decir el doctor que usted es objetora de conciencia, o sea que usted, en un principio, en una condición normal, que no es el caso de una nena de 11 años, violada y demás, no hubiese hecho una práctica abortiva. ¿Estoy entendiendo bien? Objetor de conciencia es la persona que no realiza por creencias religiosas, no realiza abortos. Ni se los realiza, pero es algo personalísimo. Sí, seguro. Ser objetor no es sinónimo de ser obstaculizador. O sea, cuando yo recibo una paciente en condiciones de interrupción legal del embarazo, debe ser inmediatamente derivada a una persona no objetora, que es lo que yo hice, porque primero me llamaron a mí y le pedí a mi esposo que tome el caso. Es decir, y es tan personalísimo que yo duermo y tengo 4 hijos con un no objetor. No tengo por qué exigir que mi religión y mi pensamiento influya sobre el destino del resto. Justamente por eso le pregunto, de hecho le veo, si quizá no se percibe, tiene un collar con la Virgen del Valle, si veo bien, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo maneja? Porque por ahí se percibe mucha intolerancia dentro de la misma religión de la que usted practica respecto de estas cuestiones. Creo que por ahí hay lo que creo es que desconocimiento, ¿puede ser? No, yo creo que, digamos, los católicos que más prensa tienen o los que son los agresivos, los que no respetan a los demás, los que quieren imponer sus creencias y no tomar a la religión como lo que es una religión de amor, de comprensión, de solidaridad con el otro. Entonces creo que tienen mucha prensa justamente los católicos agresivos, antiderechos. Una cosa es mi religión y otra cosa es incumplir la ley. En el momento, el objetor, en el momento en que queda solo para practicar la ley, lo debe hacer. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación donde estábamos pidiendo que se legalice, que haya protocolos, debería haber también una lista de objetores para que no suceda lo que sucedió en este caso, que fue llegar a quirófano y que todo el mundo lo deje solo a mi marido. En un hospital público, donde están las mujeres más vulnerables. Por supuesto. Donde no tienen acceso a otras personas, donde no puede elegir su médico. Esto es muy aberrante. Ahora, yo le pregunto, ¿no? Perdón, y ahondo en esto justamente, no es mi intención ponerlo en una situación incómoda, nada que ver, sino en una situación lógica, porque me parece que está en juego la salud pública, en este caso de una nena, ¿no? Pero sacando el caso puntual, llegamos a una situación de cualquier otra mujer que está con un embarazo complicado por el motivo que sea, o con una situación de aborto complicado por la situación lo que sea. Y los profesionales que están son objetores de conciencia. Si no actúan, esa mujer puede correr el riesgo de muerte.
Bueno, ahí estás haciendo abandono de personas. Digo, ¿no? Pregunto. Solo estoy haciendo una consulta. ¿Cómo se actúa en ese momento? La ley está por encima nuestro. O sea, si no hay otra persona, uno debe actuar por el bien de esa persona. Lo que sucedió en este caso fue aberrante, fue ilegal. Y eso tiene que quedar en claro. Y esto, el caso de Lucía debe ser para nuestra sociedad tucumana, porque estas cosas no existen en el centro y sur del país, esto no se da. Entonces nosotros hemos sido noticia nacional e internacional por ir en contra de las leyes vigentes de 1921. Entonces, realmente esto tiene que ser un caso bisagra, un antes y un después para nuestra sociedad tucumana y la sociedad norteña. Incluso, hablaba recién con una compañera de ustedes que se solidarizaba con lo que nos pasaba a nosotros. A ver, de todo corazón, nosotros tenemos mucho apoyo social, apoyo a nuestra familia, tenemos abogados buenísimos a quien recurrir, que son excelentes con las leyes, con todo. Nosotros no somos el problema. El problema lo van a tener esos médicos que la próxima vez que reciban un caso como este estén atemorizados. Nosotros no estamos atemorizados. Nosotros estamos muy tranquilos. Incluso hay algunas declaraciones que nos causan un poco de risa. Ya sé que bueno, que por ahí está mal, pero de verdad hay cosas que ya son tan exóticas que salen de la razón. Nosotros no somos el problema. Por eso creo que el deber de los médicos, los abogados y los comunicadores sociales que están a favor de los derechos humanos y de cumplir las leyes, debemos llevar el foco hacia lo que realmente sucede en esta provincia. Es una provincia que vive por fuera de la ley. No tenemos un cumplimiento efectivo de la Ley de Educación Sexual Integral, donde podemos ver en un aula las nenas vulnerables y que la nena pueda levantar la mano y decirle a la maestra, a mí me está pasando esto. No está adherida la provincia a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y Procreación Responsable. Entonces, ¿qué hacemos? La dejamos sin ningún tipo de recurso a los niños, niñas, adolescentes y las personas vulnerables de las que debe hacerse cargo el Estado. Ese es el foco. El foco no es Gijena y UCED, que esto, en este delirio judicial algo saldrá, seguro. Qué sé yo. El foco son todas esas personas vulnerables y todos esos médicos que no deben tener miedo de cumplir las leyes. Trascendió que habían sido amenazados, que habían tenido... Hemos sido amenazados. Eso quería consultar, si era verdad. Pero no nos importa. Realmente eso, digamos, también es una cuestión anecdótica, o sea, llamaron por teléfono grupos pro vida para amenazarnos de muerte. Es de loco. Claro, pro vida, claro. Amenazarnos de muerte, son divinos. Y después los insultos coherentes. A través de redes sociales, bueno, comentarios desafortunados. Bueno, son grupos que se manejan así, al margen de la ley. Incluso tienen o se sienten con tanta impunidad que hacen declaraciones como, por ejemplo, la que acabo de leer en un diario en Página 12, donde una de las denunciantes dice... Moskevich, la doctora Moskevich, manifiesta en la Radio Metro y en Página 12 que tuvo acceso al documento privado que es la historia clínica de la niña y que era necesario el acceso para elaborar la denuncia. Bueno, a partir de ahí, de la ilegalidad de acceder a un documento público, perdón, a un documento privado como es la historia clínica, bueno, de ahí para abajo es todo nulo, de nulidad absoluta. O sea, es ilegal totalmente la denuncia. Margen de la ley. Recordemos también que ustedes habían dado cuenta de diferentes situaciones que se dieron, inclusive en el hospital esa noche que practicaron la cesárea, ya que habían sido un poco llamativos, ¿no? Entre ellos, ustedes habían dicho que habían tenido que tapar las ventanas del quirófano, entre otras situaciones. Y que había gente del Ministerio Público Fiscal. Todos los que estaban ahí obstaculizando, declarándose objetores en ese momento, eran obstaculizadores, pero querían ser camarógrafos. Entonces estaban con los celulares listos para filmar. Entonces yo le pedí... a una niña de 11 años. A una niña de 11 años, exacto. Entonces a la cirugía. A la cirugía. Entonces yo le pedí a la jefa de servicio que apague todos los celulares de todas las personas que deambulaban por ahí, porque no tenían qué hacer, o sea, si no iban a ayudar, se podían retirar, pero no, se quedaron ahí para ver. Entonces tuvimos que tapar las ventanas, y a la salida del quirófano, gente, con un señor con un chaleco del Ministerio Público Fiscal, solicitándonos información de qué habíamos hecho dentro del quirófano y nuestros datos personales. Por supuesto, le brindamos los datos y todo el mundo sabía qué habíamos hecho en el quirófano, por lo tanto no era ningún secreto de Estado.
pero era una clara maniobra de amedrentamiento, como todo lo que vienen haciendo de ahí para adelante, o sea, tratando de generar un miedo en la comunidad médica. Y lo que es más peligroso, todo esto que está generando esta situación hace que las mujeres que hoy sean vulneradas en su intimidad, que sean violadas y como producto de eso queden embarazadas, ¿con qué valor van a ir a una institución pública a pedir que se haga una interrupción legal del embarazo? Son arrojadas a la clandestinidad y a la muerte. Claro. Realmente es espeluznante, asqueroso. Y lo que le decía de la compañera que recién nos brindaba su solidaridad, nos decía, bueno, supongo que están apoyados solamente por los verdes. No, la gente que tiene este eslogan de salvemos las 2 vidas y todo, que estaba en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, de la ley que tuvo media sanción. Sí, que tuvo media sanción el diputado. En este caso, nos frena en la calle y nos dice, doctora, doctor, yo soy de los pañuelos celestes, pero esto es mucho. O sea, la gente que está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo no está en contra de la interrupción legal del embarazo. Claro, que son dos cuestiones distintas que hubo confusión, muchas veces quizás cegada por el fanatismo de uno y de otro, por eso es muy importante de una u otra también postura, esta tarea de ustedes de docencia, de docencia como comunicadores sociales. Esta nena corría peligro y había que hacerle una interrupción legal del embarazo y no hay límite de edad gestacional para la interrupción legal del embarazo. Eso tiene que quedar muy claro, que no hay límite de edad gestacional. Esta nenita tenía 2 causales del Código Penal. La violación y que era menor de 13 años, por lo tanto, ya por ser menor de 13 años corre peligro su vida. Incluso si una paciente tiene relaciones voluntarias con un nene, por ejemplo, de 15... corre peligro su vida el embarazo porque tiene 4 veces más riesgo de morir que una mayor de 20. Todo lo que le estoy diciendo son estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto, no de un trasnochado que viene a decir estadísticas locas al respecto o de cuánto pesaba la nena como si estuviéramos en la sociedad rural, ¿no? Como si fuéramos... En el caso de Lucía, que es el nombre ficticio de esta niña, ¿cómo eran sus condiciones físicas? Eso le iba a consultar porque mucho se ha hablado de eso también al momento de la intervención, ¿no? Bueno, era una nenita de 11 años como una nenita de 11 años, con el desarrollo infantil, con una inmadurez todavía de su aparato reproductor, lo que hacía imposible que esa nena pudiera seguir con un embarazo y que ese embarazo fuera normal, como escuché que andan diciendo lo que hicieron en la denuncia. Porque eso han dicho que cómo no la dejaron un par de semanas más para que... Es que no estamos hablando de una mujer que buscó embarazarse y que nosotros fuimos... Porque, a ver, la denuncia por homicidio, homicidio calificado, habla de que nosotros armamos un plan para convencer desde el gobernador para abajo para que nos llamen a nosotros y entremos al hospital, la asaltemos a la niña, la llevemos a un quirófano, la operemos para matarlo a ese niño. O sea, estamos hablando de que quisimos matar al recién nacido. Bueno, es una locura, es un disparate absoluto. Esta nena tenía un desarrollo de una nenita de 11 años y aparte, ustedes son tucumanos, por ahí en otros medios internacionales o nacionales lo tengo que explicar, pero acá no. Es una nena de 7 de abril. Claro, que es una localidad rural. Una localidad rural, alejada de los centros urbanos, una nena que no tiene el desarrollo que tiene una nena urbana. Por supuesto, no tiene el acceso a un montón de conocimiento, de información, por supuesto. Aparte, lamentablemente, de un nivel... a una ciudad además del campo, muy del interior, muy rural, absolutamente. ¿Cómo debería haber sido? Esta nena debería haber ido al centro de atención primaria de la salud que le corresponde por su residencia. Cuando se detecta el embarazo, obviamente era una nena violada, porque una nena de 11 años embarazada fue violada, no hay más pruebas, y en ese momento hacerse la interrupción legal del embarazo de acuerdo a lo que está establecido en el Código Penal argentino. Y en ese momento se podría haber hecho de manera medicamentosa sin todo lo que pasó después. Y no solamente eso, nosotros en el hospital accedemos a hacer la intervención que había sido ordenado por una jueza en el plazo de 72 horas que se haga la intervención, accede mi esposo a hacerla. Yo lo acompañaba como por si algo se complicaba
o si había una hemorragia o alguna situación que siempre puede pasar. Pero no era mi intención nunca me imaginé que nos iban a abandonar todos, que él iba a tener que llamar a un anestesista, porque la consiguió José también al anestesista. O sea, hasta el último momento tratando de obstaculizar, eso es muy grave. Nosotros eso no hemos vivido nunca en nuestra vida. Acá estamos, a veces me parece, corriendo el riesgo de dentro de algunas, quizás de una década, de ser objeto de algún film, como aquel histórico de alguna otra religión que se cuestionó mucho porque no permitía que se haga una transfusión a su hijo porque se lo impedía, y cuando se está hablando de cuestiones absolutamente sanitarias y legales y no de cuestiones religiosas, por ejemplo, ¿no? Más allá de la religión que uno practica, ¿no? Es muy peligroso mezclar... Bueno, yo digo porque me parece aclarar y hablar que estamos hablando de cuestiones sanitarias. ¿no? Sí, salud pública. De salud pública. Muchas cosas que están en juego en esto. Acá, todos los que yo escuché de declaraciones que hicieron los que presentaron esta denuncia, en ningún momento hablan de la nenita, de Lucía. Claro. O sea, a ella le estaban privando de un derecho humano, el acceso a la salud. O sea, ella pidió que se interrumpa su embarazo y se lo estaban impidiendo, o sea, le estaban impidiendo acceder a lo que le corresponde por derecho humano, el acceso a la salud pública. Y después, bueno, el acceso a la interrupción legal del embarazo, como lo establece hace casi una década, hace casi 100 años, un siglo, casi 100 años. El Código Penal argentino. O sea, no sé... Los dos son ginecólogos, ¿verdad? Somos todos ginecólogos. ¿Escucharon algún colega ginecólogo que haya dicho que ese embarazo, si llegaba a término, no ponía en riesgo la vida de la menor de 11 años? No lo escuché. Más allá de la convicción ideológica o religiosa. Sería un disparate que alguien diga la verdad que si alguien dice eso es porque no ha leído nada. O sea, un ginecólogo que diga que una nena de 11 años debe llevar a término su embarazo significa que le falta estudio. Claro, y que es lo único que tengo para decir. Y que no tiene riesgo también. Significa que no tiene estudio. ¿Ustedes cuando tomaron contacto con la niña y con su mamá, consideran que tenían la información necesaria de lo que iba a suceder o tuvieron en su momento la información suficiente? La mamá y la nena. Sí, deberían haber tenido más información desde antes. El principio. Sí, yo creo que tendrían que haber tenido acceso a mayor información. Desconozco bien los pormenores que precedieron, digamos, nuestra intervención, porque ustedes saben que esto fue un caso con mucho hermetismo. Lo llamaron de afuera para que actúen. Pero aparte, al margen, digamos, los trascendidos que se conocían eran por trascendidos periodísticos, trascendidos judiciales. La niña estaba en el hospital al resguardo y al cuidado, no se podía acceder, digamos, a verla a ella, no se podía acceder a la historia clínica. Por eso me llama mucho la atención que la denunciante haya accedido a la historia clínica para hacer una historia clínica que está informatizada, según entiendo. Claro, sí. Que haya acceso para poder judicializar esto. Entonces, yo creo que se podría haber hecho lo que... Es muy grave que vivamos en un estado fuera de la ley. Sí, nosotros cuando tomamos contacto con la niña, que eso fue una de las cosas que yo pedí cuando me pidieron que intervenga, era que me dejen actuar médicamente y que yo pueda evaluarla a la niña y tomar las decisiones que correspondan desde el punto de vista terapéutico. Bueno, eso fue, digamos, algo que el Ministerio de Salud lo permitió, nos brindó todo el apoyo sin ningún tipo de obstrucción en eso. Ahí hablamos con la nenita, hablamos con la mamá, le explicamos claramente toda la situación, entendieron la situación, estaban de acuerdo, ratificaron la intención de interrumpir el embarazo. Ahí estaba también el psiquiatra Ziegler, la jefa de servicio, la doctora Obeid, que son testigos de toda esta situación, y bueno, ahí se procedió a llevarla al quirófano. Cuando le dijimos, bueno, vamos, saltó de la cama. Quería que sea ya. Claro. O sea, más de lo que si estaba informada o tan informado, si tenía total comprensión, tenía total deseo de que esto se termine. Y lo había manifestado tantas veces que creo que ha sido una tortura. Muchas gracias.